¿Cómo está el público de Búnker al Aire? En esta emisión tenemos un misterio misterioso. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Vamos a volver al estilo de siempre. Nunca así, siempre informalitos nomás. Bueno, hoy día yo les he traído el tema de vampiros. He empezado a investigar mucho de vampiros y una cosa me llevó a la otra y me topé con un caso bastante conocido aparentemente, que no lo hemos hablado hasta ahora, del vampiro del cementerio de Highgate. Highgate en Inglaterra, localizado en Inglaterra. Ya esto comienza ¿El cementerio de Highgate? El cementerio de Highgate, así se llama. Ese es el lugar donde hay varios avistamientos. Ya les voy a ir contando porque igual muchas cosas han pasado a través de los años ahí aparentemente. Comienza todo, vamos a decir, por 1800 aproximadamente, cuando se hace la inauguración de lo que le llaman los 7 magníficos, es decir, 7 cementerios privados en Inglaterra. No, estos eran cementerios con mausoleos y cosas, ¿no? De la gente que tenía mucho dinero. Privado. Sí. Interesante. O sea, en todo caso, los mausoleos, ¿no? Claro. O sea, le dicen cementerios privados, igual a mí me cuesta creer que alguien tenga su propio cementerio, así como que cuánta gente se te puede ir, digamos. Pero, qué tan larga puede ser tu familia. O sea, es una empresa. Tal vez como el Cantutani, digamos, ¿no? Algo así. Claro, o sea, son empresas que se dedican a vender nichos. Sí. Tal vez podría ir mucho por ese lado, porque ahí tendría más sentido. Resulta que está la inauguración de estos cementerios ya hacia 1890, es decir, 90 años más tarde, digamos, de su inauguración, algo así aproximadamente, o eran 30 años más tarde, de la inauguración del cementerio de Highgate específicamente. Un señor denuncia a la policía haber visto a un ser monstruoso atacar a una señora en el cementerio y haberla atacado así en el momento y casi como comérsela, y el tipo solo ha visto eso, obviamente se ha espantado y se ha escapado. Claro. Y va a contarle a la policía. Y no le ayudó a la señora. No le ayudó a la señora por su vida. Dice que lo que vio, bueno, todas las descripciones coinciden y seguro ustedes van a ir pensando a medida que les voy contando que es de alguna película, porque pareciera que se han inspirado mucho en esto, porque de hecho la figura que describe el señor era una figura muy alta, de 2 metros más o menos de estatura, algo más alta, bastante grande, con la piel muy blanquecina, casi muerta, digamos, y ojos rojos. La típico vampiro, digamos, ¿no? Así, claro. Por eso es bien chistoso, eso siempre me pareció bien chistoso, porque a medida que se van asentando estos clichés se hacen como menos creíbles a veces, no sé si a ustedes les pasa. Sí, es como que, típico, o sea, de película, digamos, pero obvio, las películas se han inspirado en algo también. Es que se hace cada vez más peliculesca la situación. Claro, exacto. Va perdiendo como que veracidad. Y extrañamente va perdiendo veracidad, ¿no? Eso es lo curioso. Y todavía sigo estirando ese tema pendiente porque quiero hablar de Hollywood uno de estos días. Tengo mis propias teorías igual, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Resulta que hace la denuncia y la policía no le cree mucho. Es así como que, han atacado a una señora, que no sé qué, no había nadie. Y además por la descripción que da de este ser, la policía es como que, no, este tipo estaba borracho, loco, sonso o algo así. Y no le dan mucha bola. Pasa el tiempo y en 1920, una víctima, una señorita, se acerca igual a la policía a denunciar que estaba ella pasando por cerca del cementerio de Highgate. Y se le apareció una figura, sintió que alguien le estaba siguiendo y cuando se dio vuelta ha intentado morderle del cuello. De nuevo, bastante películas. Claro. En el mismo cementerio. Es cerca del cementerio, como que estás pasando por la calle, ¿no? Claro. Y intenta morderla del cuello. Y nuevamente la policía es como que patrañas, ¿no? O sea, no le creen. Ya. Claro, de hecho suena muy a leyenda de vampiro. No sé. Curioso, ¿sabes qué? Tengo una teoría, igual la voy a sentar después porque vas a ir viendo cómo se despliega el asunto y no sé, ya les voy a decir. Bueno, denuncia este tema que le ha mordido, ¿no? Han intentado morderle en todo caso. En 1922 hay una nueva denuncia de una pareja, en este caso, que se acerca hacia el cementerio de Highgate. Estaban paseando por ahí, es una chico y chica, digamos, y ven a través de la reja la cara
del bicho, ¿no? Dicen que ven como si fuera un muerto bastante grande con una especie de ropa de color negro y con ojos rojos que pues igual los ve. Y en un punto ellos obviamente se quedan medio choqueados, pero esta figura no solamente se queda ahí, sino que levanta vuelo y empieza a sobrevolar por las tumbas. Wow. Ya, obviamente igual súper espectacular y todo eso. Pero aclara si levita o volaba con alas. No, dicen que volaba con alas. Algunos dicen que volaba con alas, o sea, como que despliega alas. Uno usualmente tenemos esta idea de que un vampiro se convierte en murciélago, pero estos dicen que levantaba alas, o sea, que era gigante. Claro, y eso me hace pensar de nuevo, una vez más, al hombre polilla. Claro, ¿no? sí. Y este es el momento que voy a tomarme para recordarles a las personas que escuchen los programas antiguos. Hemos hablado del hombre polilla y es buenísimo. Creo que hemos hablado 2 veces, ¿no? Era un tema partido en 2 Creo partes. que sí, no me acuerdo muy bien. Y espectacular, buenísimo el tema del hombre polilla. Es una cosa impresionante. Tiene hasta estatuas y todo. Sí, la estatua es bien chistosa. Sí. A ver, antes de seguir una pregunta, ¿todo esto lo ven ahí cerca de ese... del cementerio? ¿De ese cementerio? Sí, correcto. El primer señor lo ve en el cementerio. ¿Ya? Y los otros lo ven cerca como y en los alrededores, digamos. No en los alrededores, dentro del cementerio. Es como que yo esté pasando por la calle literal que está paralela al cementerio, la calle que pasa ahí. Claro. Y ve así por las puertas y ve a un tipo súper raro ahí merodeando, digamos. Es eso. O sea, como que el tipo vive en el cementerio. ¿Ya? Y bueno, esta pareja denuncia eso y ya empiezan a correr ¿qué se llama? Rumores de la gente que dice que ha visto a este ser volar por entre las tumbas del cementerio Highgate, otros que lo han visto, y todas las descripciones empiezan a coincidir con que es un tipo alto, de ojos rojos, súper blanco, ropa negra o algo negro, digamos, que lo cubre. De nuevo ahí entra lo que habíamos dicho, que levanta las alas. Aparentemente ya en ese punto la policía como que sí se alerta un poco, entra a investigar y lo ven, dice que, o sea, empieza a investigar por el cementerio y lo ven al bicho, lo empiezan a perseguir, ven que empieza a volar sobre las tumbas y después desaparece y no lo ven más. Y ahí en ese momento es que hay un nombre aquí interesante. En ese momento se dice, porque igual han tratado de como que mantener el tema muy oculto, porque la gente estaba friqueando, ya estaba asustándose mucho, la gente que vivía en Highgate, y tratan de no develar mucho este tema, pero se dice que contratan los servicios de un cazador de vampiros, así un profesional, ¿no? O sea, todavía existen los cazadores. Todavía existían. Esto es en 1920, digamos. Me imagino que sí. Sí. Es posible que es supersticioso. Aún me parece muy moderno. Sí, aún me parece muy, muy moderno, como para que todavía hace un siglo, después de la Primera Guerra Mundial, hayan cazadores de vampiros. O sea, que alguien se gane la vida trabajando de cazar vampiros. Ahora, tal vez no era necesariamente un cazador de vampiros, ¿no? Sino era un tipo que como que tal vez muy aficionado a estos temas y automáticamente le decían cazador de vampiros. Es posible, aunque ahí dice que era un cazador de vampiros profesional. Sí, eso, claro. Por lo menos por lo que he visto, he leído y he hecho un par de investigaciones más, y en las tres fuentes que he consultado decía lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea que no había. No, mentira. Era todos copia y pega, ¿no? Sí, decían que era un cazador de vampiros profesional, pero de nuevo esto fue como un rumor y supuestamente ahí terminó el asunto. No se supo más. Esto de nuevo hacia 1920 y de ahí nos pasamos el tema hasta 1960. En 1960, aparentemente, ya les voy a contar un poco más adelante, se dan una especie de ritos satánicos o cosas en el lugar, en el cementerio de Highgate, que despiertan de nuevo a este ser. Supuestamente el cazador de vampiros logra su cometido y lo mata esa misma noche. Y le pone una estaca en el corazón y supuestamente lo entierra varios metros bajo tierra en uno de los mausoleos, con agua bendita y todo el asunto, digamos, ¿no? Y ahí muere el asunto. Y en 1960 se reactiva, y en las investigaciones que se hacen, que ahora les voy a contar, se encuentra que se han desarrollado varios ritos satánicos en el lugar que han hecho que el tipo despierte de nuevo, ¿ya? Entonces, hacia 1960 justamente, ¿cómo sabemos que despierta? Porque una pareja
igual estaba por cerca del cementerio de Highgate, ya muchos años después, y se encuentran en la calle con este bicho, que él intenta agarrarlos y los otros logran escapar. De nuevo, un tipo súper alto, 2 metros, toda la descripción siempre va a ser la misma, ya, claro. Suman eso, no voy a repetir más. Claro. En 1967 había una chica que vivía en la zona, en Highgate de nuevo, ¿no? Y tiene un sueño en el que un ser entra por su ventana, la aferra por las muñecas y la muerde del cuello, pues, ¿no? Y empieza a succionar su sangre. La chica se despierta de esta pesadilla y se da cuenta que no era una pesadilla, que tenía la marca de 2 mordeduras en el cuello. Y denuncia a la policía, y en este momento la policía no le cree. Y le dice, son cortaduras, no, ni con las marcas en el cuello le creí. No, o sea, de hecho, todo lo anterior podría haber sido una pesadilla. Y tenía las marcas en el cuello y han dicho, capaz se ha clavado con algo. Nada más, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra como no creía nada más, entra la BPOS, que es, no sabía que existía eso, por lo menos en los 60s, la British Psychic and Occult Society, ¿no? La sociedad británica de lo psíquico y lo oculto y ocultismo, ¿no? Qué interesante. Sí, y ellos empiezan a investigar, y en 1969, es decir, 2 años después de este incidente con la chica, un personaje que se va a empezar a hacer muy famoso por este tema, David Farrand, dice, voy a pasar la noche al cementerio, son macanas, voy a dormir en el cementerio, es súper macho, va y lo ve al bicho caminar entre las tumbas, y ahí el cuate, no sé si se asusta o no, yo me habría asustado, pero al día siguiente publica una nota de prensa en el periódico llamado, por si quieren buscar las fotografías, vamos a tratar de ponerlas, pero si quieren hacer su propia investigación, en el Highgate Express, ¿ya? Es el periódico de la zona, y en la publicación describe al bicho y hace un llamado a la gente que también lo había visto, que se muestren, digamos. Claro, ¿no? que tenía digan, experiencias de haberlo visto antes. Exacto, que den su testimonio. Y empiezan a llover cartas de gente que lo había visto al vampiro, y que ya estamos en los 60s y la gente así empieza a hablar, si he visto este bicho, está pasado. Entonces, una chica de entre estas cartas dijo que estaba paseando a su perro y lo ve al bicho de nuevo, igual que se le presenta ahí, y bueno, igual logra escaparse. El perro dice que al verlo, igual de nuevo típico de película, se le había como que erizado la piel, sus pelos habían empezado a ladrar, el perrito después había empezado a aullar, o sea, como a asustarse, ¿no? Claro, así. Y la chica igual le habían picado, ¿no? Y Farrand empieza a investigar, se mete al cementerio y empieza a investigar todo el cementerio, y acá es donde encuentra justamente eso. Nota que el cementerio aparentemente está como si hubiera estado abandonado. No sé si han ido alguna vez a un pueblo, a los cementerios de pueblos, que están así con matas creciendo por todos lados, claro. Algunas tumbas rotas incluso por la vegetación. Sí. Todo eso es básicamente una pinta similar. Para un cementerio que tuvo sus momentos de gloria, esos días de gloria ya han pasado. Claro. ¿Ya? Y encuentra algunas tumbas que parecieran estar removidas, ya, como si algo hubiese escarbado. Y parece que algunos nombres incluso en las tumbas como estuvieran borrados, más o menos. Y en algunos rincones del cementerio hay señales de rituales satánicos, ¿no? La estrella de 5 puntas, algunos símbolos esotéricos y cosas así. Claro. Y sacrificio de cosas, ¿no? También. Y también nota que hay un montón de zorros muertos en el lugar, ¿ya? Y encuentra específicamente, o sea, los zorros muertos le dan a él la señal de que se trataba de esto, de un ritual satánico. Una de las cartas, igual voy a hacer un paréntesis, que una de las cartas igual que había llegado, dijeron que habían visto, que una de las personas que habían visto en el cementerio, o sea, el cementerio no solamente es por el vampiro, sino que dicen que es súper pesado. Porque no solo habían visto al vampiro, sino que algunas personas dicen que habían visto a la medianoche o cosas así a los muertos levantarse de sus tumbas. O sea, la típica imagen de los zombies de sacar la mano por la tierra y levantarse. Que habían visto una mujer de blanco llorando, igual una leyenda muy clásica. Todo, o sea, todo pasa. El cementerio está totalmente maldito, ¿ya? Y bueno, el punto es de que empieza a investigar Farrand, encuentra estos zorros muertos y encuentra específicamente un ritual satánico en un mausoleo.
Y este ritual satánico, por lo que él obviamente es miembro de la BPOS y sabe de estas cosas, dice que es un ritual que solamente puede ser llevado por un miembro, o por un satanista, vamos a decir, de un nivel súper alto. ¿Ya? Que dice que es para invocar un espíritu demoníaco igual bien elevado, y que esta invocación lo conjura a este espíritu demoníaco a realizar una misión. No saben qué misión, pero o sea, de por sí ya era friki que quieran levantar este espíritu, ¿no? Entonces, bueno, ahí deduce que por ahí tal vez eso es lo que haya vuelto a despertar al vampiro de Highgate, y siguen las investigaciones. Resulta que en 1970 se une a la investigación otro personaje que se llama Sean Manchester. ¿Ya? Este Sean Manchester llega desde nadie sabe dónde, y llega diciendo que él cree saber quién es el vampiro de Highgate. Indica que es probable que haya sido un noble medieval de Valaquia, en Rumania, ya que por lo que él había investigado, este noble había creado un grupo de satanistas que lo seguía, y que a su muerte en 1800 lo enterraron en el lugar, en el cementerio de Highgate, y mediante los ritos satánicos básicamente lo convirtieron en un vampiro. Lo hacen que se levante y que tenga todo ese poder. Claro, que ya no sea un humano como tal, ¿no? Exacto. Este mismo Sean Manchester de por sí es un personaje, porque él dice que es descendiente del mismísimo Lord Byron. Y él sí creía que el vampiro de Highgate era un vampiro, así con todas las letras, vampiro, ¿ya? Mientras que Farrant no tanto, creía que era un espíritu maligno, pero ahí, hasta ahí, ¿no? Y bueno, se empieza a hacer pues a generar un montón de rumores en el pueblo. Imagínate si se está sucediendo algo así, toda la gente empieza a hablar, sí, ¿qué está pasando? A mí me vio y yo vi su bebé, no sé, y todo eso. Y resulta que entre toda esta comidilla que se empieza a hacer, igual por los medios de prensa también, alentado por los medios de prensa, les llega una carta por uno de los periódicos, que viene de parte aparentemente de la orden de estos satanistas que había dicho Sean Manchester, que lo levantaron al espíritu, amenazándolos y diciéndoles como que con toda su intromisión están despertando la ira de nuestros dioses y no sé qué, y van a pagar, o sea, van a revaler. Y esta carta está firmada con sangre y tiene un montón de signos igual esotéricos, satánicos ahí, ¿no? Y bueno, más adelante, y ya hacia 1970, también hay un canal de televisión que hace un especial al respecto del cementerio de Highgate. Esto en los 70s. En los 70s. Yeah. Y anuncian que esa misma noche la BPOS va a ir a cazar al vampiro al cementerio. Y obviamente, si la tele ha dicho eso, un montón de gente, casi 100 personas se reúnen cerca del cementerio, como en película, con antorchas, palos, hoces, así tal cual, para cazar al vampiro. Y se meten al cementerio. Y en los 70s esto. En los 70s, ¿no? En la época de la paz y el amor. O sea, me imagino que debe haber algún registro de video de eso. Me parece que hay por lo menos un video o fotografías del video de esto, de lo que le pasa a David Farrant, que les voy a contar ahora. Resulta que en agosto de 1970, que es cuando pasa esta cacería, digamos, del bicho, alguien, no dicen quién, se sacó uno de los cadáveres, el cadáver de una mujer, le clava una estaca, le corta la cabeza y le prende fuego, ya asumiendo que este era el vampiro o algo así, porque en la tele dijeron que miento, no en la tele, dijeron uno de las personas en la muchedumbre que iba a cobrar venganza de un espíritu maligno que había visto, que estaba merodeando, y pensaban que era el vampiro, y pasa esto. Ahora, ¿por qué tiene esto relevancia? Porque parece un suceso de algún loco que se ha exaltado, se ha emocionado demasiado con la casa y ha hecho esta locura, digamos, ¿no? Unas noches más tarde, ya, no fue esa noche que fue ¿qué se llama esta cosa? La BPOS, sino noches más tarde, fue la BPOS para cazar al vampiro, justamente. Hizo un ritual para invocarlo, para que aparezca. Para que aparezca. Ajá, o sea, usaron igual cadáveres de zorros, la estrella, todo el tema, ¿no? Fuego, velas negras y lo demás, para invocar al rey vampiro, le llaman. Y justo antes de que empiecen, aparece la policía y los detiene. Y lo ven a David Farrant, que tenía un cetro, de eso sí hay fotos, que tiene un como cetro dorado o algo así, una especie de palo, y asumen que él es el que le ha clavado el estaca a la mujer, que de la que hablamos hace rato, del cadáver, ¿ya? Y bajo las acusaciones de exhumación ilegal y profanación de tumbas, lo
lo detienen, pues. ¿Es de David Farrant? A David Farrant. Y se detiene todo el tema. O sea, no terminan de encontrar al vampiro, ni cazarlo, ni nada, y pasa esto. ¿Ya? Resulta que tenía que haber un juicio en septiembre de 1970, pero y ese primer juicio lo gana, o sea, sale inocente David Farrant de eso. Pero hay un juicio 4 años más tarde, después, igual por una situación similar de profanación de tumbas en Highgate, entonces estamos hablando del mismo caso. Y para ese segundo juicio sí fue hallado culpable y fue soltado mucho después. Pero para ese entonces, pasando ya 4 años o algo así, no sé por qué, porque yo no lo haría, pero la gente ya se olvida del tema. Se olvida del asunto del vampiro. Y algunos dicen que entre Sean Manchester y David Farrant, ambos llamados los Van Helsing de la actualidad, así, siglo XX, sí logran cazar al vampiro. Otros dicen que no, otros dicen que sigue suelto. Y eso sí, así, ahí termina el tema, así, súper trucho, es como que un final reabierto. Súper incompleto. Súper incompleto, es como que les valió 4. Es como para un documental, una película, no sé. Me imagino que hay una película, por lo menos hay este especial de televisión que han sacado, no sé si estará grabado, o tal vez en el VHS de algún inglés, pero está ahí. Y me decías de que después que perdió el juicio lo azotaron, o sea, ¿esa era la condena? No. O sea, después de que pierde el juicio, no se sabe nada más. Simplemente cumplió su condena, así, porque era por profanaciones, como que lo meten a la cárcel por esos cargos. Claro, esperas y... X y ya, o sea... Pero lo extraño es de que se detiene ahí la investigación también. Se detiene ahí, sí. Eso es súper raro. ¿Sigue vivo este tipo? El David Farrant, la verdad es que no lo sé. Claro, habría que ver, ¿no? Tal vez murió también y por eso ya no sigue la cosa. Pero no sería por eso, o sea, porque no es él el vampiro, digamos. Claro, no. Imagínate, desde es que 1820. La gente solo quiere sangre. Algunos dicen que ha sido una mentira también. Una mentira y que todo se ha encubierto. Ahora, lo que iba diciendo yo al principio es que se me hace raro como al principio la policía dice no, es mentira, que no sé qué, no les cree, tiene que aparecer la BPOS a hacer su investigación. Hay un montón de testimonios al respecto y todo termina en nada de nuevo. Justo antes de que hagan la invocación al espíritu aparece la policía. A mí se me hace así como que fuera el mismo gobierno británico que estuviera encubriendo el asunto. Claro, ¿qué? No sé, o no quiero decir, o no sé. Pero a mí me da esa espina en todo caso. Sigue vivo, estoy viendo ahora, sigue vivo, es del 60, o sea que apenas tiene 60 años, 61 va a cumplir en este año. Uh-huh. Había sido ex jugador de cricket. Ah, qué chistoso. No sabía, medio raro. Era ex jugador de cricket de Nueva Zelanda, o sea, por lo que leo era profesional, era jugador profesional. Pero raro, incluso tiene varios libros escritos que están como que muy relacionados con el tema. Sí, escribió entre él él escribió un montón de libros y Sean Manchester también otra cantidad. Y de Sean Manchester la verdad es que tampoco ya no se supo nada más. Interesante, sí. Como para seguir viendo en qué queda, qué sigue. Sí, pero como les digo, he empezado a averiguar, o sea, he empezado el tema investigando una cosa que encontré sobre vampiros, que les voy a contar yo creo que la próxima. Y así vamos a enlazar un poco algunas historias atestiguadas como esta sobre vampiros y otras. Y este tema que quería tocarlo como tal, que se los voy a decir la próxima semana o el próximo programa. Siempre quería decir la próxima clase. El próximo programa y que es sobre vampiros. Vamos a hablar sobre vampiros así. No hay mucho más que hablar porque, o sea, es interesante, se me hace, porque en algún punto hemos pensado tal vez que los vampiros puedan ser extraterrestres, lo hemos pensado, ¿no? En algún punto, así como que tal vez son los grises mismos que se presentan y así como secuestran a las vacas, igual con los humanos, digamos, ¿no? Pero aparentemente hay personas que creen que los vampiros son una entidad aparte, que son vampiros, pues, como lo que es. Ahora también hay unas explicaciones científicas de cómo podría haberse concebido la idea de un vampiro, pero que no exista tal cosa. Hay art, o sea, el tema es muy extenso, ¿no? Es grande, no diría, o sea, es amplio, pero lastimosamente no hay mucha documentación realmente al respecto.
No hay. Es bien turbio. De Y hecho, como tú lo habías dicho la otra vez, igual que habríamos hablado, como y por eso también me pongo a pensar esto del encubrimiento de la corona o del gobierno inglés, que la familia real inglesa desciende del conde Vlad Tepes, Vlad Tepes, que es considerado la inspiración para el conde Drácula. Exactamente. Entonces, es interesante, ¿no? Eso. Tal vez medio loco. están relacionados y como dices, por eso quieren encubrir, porque hay cierta relación sanguínea, familiar. Yo entre digo, ellos. tal vez. Por ahí, no sé. Es súper loco. Ese tema de los vampiros es interesante. Sí. Y bueno, la próxima vez igual cuando hablemos, porque igual ya no me va a dar el tiempo. Yo quisiera hablar hoy día, pero no me va a dar el tiempo. Voy a inmiscuir, parece un poco tonto, pero voy a inmiscuir también el tema del juego de rol Vampiro la Mascarada, para quienes sean roleros como yo y lo hayan jugado. Es joya, papá, espectacular. O sea, tiene unas historias súper buenas, pero de nuevo, cuando empezó a hacer la investigación de esto, me ha hecho levantar sospechas de tal vez White Wolf, que es el autor del juego, ha sacado sus ideas de ahí, porque supuestamente se ha inspirado de los libros estos de Entrevista con el Vampiro, Lestat el Vampiro, demás, La Reina de los Condenados. Pero hay algunas cosas que coinciden mucho. O tal vez que en realidad es lo más posible, que una de las cosas que les voy a contar esté más inspirada en el juego que sea real, digamos. Mira que es una de las cosas, uno de los casos de vampiro más que he escuchado más recientes. O sea, no tiene mucho tiempo. No tiene. Y hay mucha gente involucrada, no es la típica historia de alguien que lo vio en medio del monte o de una familia que tuvo ciertas relaciones, sino hay mucha gente y incluso la policía metida, investigadores, indirectamente me parece el gobierno también. Sí. Es muy impresionante, es muy, muy buen tema. Súper loco. Igual esa parte en la que dice Sean Mendes, casi Sean Manchester, dice que este grupo de satanistas lo lleva a este conde de Valaquia al cementerio de Highgate y lo entierran. O sea, después de que se muere lo entierran y hacen todo el tema. Me hace mucho recuerdo a la película de Nosferatu, que está inspirada en el libro de Drácula de Bram Stoker, en la cual pasa lo mismo, pues no se hace trasladar todo su cuerpo en un ataúd con la tierra de su lugar natal hasta un cementerio donde puede estar, porque necesitan en teoría estar en contacto con la tierra de su lugar natal para tener cierto tipo de protección. Es una cosa así medio loca, medio mágica, demoníaca, súper loca. Medio raro. Estoy viendo, creo que me confundí con otro David Farran, porque al parecer no era jugador de cricket. Este sí no era jugador de cricket y es más, o sea, es un poco más viejo, creo que nació antes. Exactamente no he encontrado dónde, o sea en qué año, perdón, pero creo que es un error. Okay. Claro, sí, eso decía, porque si hubiera nacido en los 60s, entonces hubiera tenido 10 años. Claro, era muy joven. Pero entonces David Farran sí tiene, o sea, el David Farran de nuestra historia sí tiene varios libros en su haber, pueden buscarlos. Sí, tiene en Amazon, tiene varios. Le hace publicidad. Ya, perfecto. Ok. Buen tema. Bueno, gracias. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los que impuestos. Se cree. Lo siento, lo he hecho raro, ¿no? Lo que se cree se lo maneja más como a nivel de mitología, pero en determinado momento como que deja de ser mitología. Uh-huh. Y es sobre pequeñas subespecies humanas que han existido en la antigüedad. Subespecies humanas, o sea, no son humanos como tal, uh-huh. O sea, no son homo sapiens como tal, porque de hecho ya si son pequeños no pueden ser homo sapiens, ¿no? Creo que ubico. Pero sí son como humanos, o sea, muy parecidos, digamos, a los humanos. ¿En esto están los gnomos, tal vez? Sí, dentro de todo, o sea, estarían todo lo que, según lo que son las culturas, folclore, mitos, leyendas, se podrían englobar dentro de esto. A ver. ¿Y por qué empieza, digamos, a salir la curiosidad o la pregunta de si realmente han existido o no? Es porque hay mucha, no vamos a llamar evidencia, pero sí hay muchas coincidencias a nivel de relatos históricos, digamos, de las tribus, de culturas, de etnias, claro, que van desde África, o sea, en Etiopía, en África más que todo, hay varias, digamos, como que historias sobre gente enana, sobre humanos enanos pequeños.
o sea, pasa por África, va hasta México, que ahí también hay historias, vuelve a tocarse los mismos temas en Hawái, e Irlanda, incluso ¿perdón? Irlanda también, ¿o no? En Grecia y todo lo que es la parte norte, digamos, el norte de Europa. De Europa. Okay. O sea, si se dan cuenta, sería mucha coincidencia de que en todas estas culturas que han habido hace muchos años atrás en estas regiones, se hable de personas pequeñas y sea solo cuentos, sea solo invención. Claro, volvemos a lo mismo mitología. de la paleoastronáutica, ¿no? En la que son demasiadas coincidencias en lugares tan separados que no puede ser solamente producto de asumir filosóficamente tu realidad, ¿no? O sea, hasta cierto punto puedes por ahí coincidir en algunas cosas. El sol, ok, ya está bien, es nuestro Dios porque es una cultura que vive mucho del agro y todas esas cosas, y el sol es protector, ok, es perfecto hasta ahí. Pero otros detalles como esto... Claro, ya tendría que ser demasiada coincidencia, ¿no? Sí. Demasiada coincidencia, o que realmente todas estas culturas estén relacionadas entre sí tal vez por un trasfondo más... Un factor real. Claro, un factor, pero mucho más anterior a ellos, digamos, ¿no? Claro. Y en general, todas estas culturas coinciden en que estas subespecies humanas, obviamente son pequeños, como dijimos, enanos. En muchas coincide que son nocturnas, o sea, son subespecies que salen en las noches, que se dice también de que tienen conocimientos avanzados y que viven en cuevas, o sea, viven debajo de la tierra. Entonces, esto es algo que se repite bastante en todos estos cuentos, y ahí es donde empieza como que a saltar las alarmas, ¿no? Que realmente, de qué se trata todo esto. Y por ejemplo, yendo durante todo lo que es la historia, en relatos de la antigua Grecia se encuentra como que referencias, menciones a este tipo de seres. Y tampoco es que cualquier desconocido habla de ellos, sino el mismo Aristóteles habla en uno de sus escritos. ¿En serio? Y describe eso, o sea, textualmente dice esto. Bueno, antes de entrar a este texto, antes se tenía... No es que antes, sino hay como que vasijas en las que hay retratos de hombres pequeños, o sea, pigmeos, luchando contra grullas. Entonces, en un inicio tal vez se puede considerar esto como algo más... jocoso. Sí, o sea, algo como... No jocoso, sino como arte, digamos, ¿no? Era tal vez una expresión artística de representativo. Claro, una imaginación o algo así. Okay. Pero Aristóteles dice esto textualmente. Estas aves, refiriéndose a las grullas, migran de las estepas de Escitia, lo que ahora es la Eurasia moderna, digamos, a las marismas al sur de Egipto, donde el Nilo tiene su origen, que es Etiopía. Y es aquí, por cierto, donde se dice que luchan con los pigmeos, y la historia no es fabulosa, pero en realidad hay una raza de hombres enanos y los caballos son pequeños en proporción y los hombres viven en cuevas subterráneas. ¿No? Es la descripción que digamos, lo que narra Aristóteles en esta parte. Después, igual, junto con Aristóteles, hay algunos otros filósofos como Filóstrato, que igual era un filósofo griego, de que también hablaba sobre coincidencias, digamos, entre enanos y lo que son, o sea, y que vivían en la época de los hombres actuales. De hecho, él registra un relato, que esto es tal vez más a un nivel como mito, sobre Hércules, en el que supuestamente Hércules mata a un semidios guerrero que era gigante. Uh-huh. Pero lo que Hércules no sabía era que los pigmeos como que tenían muy buena relación con este semidios gigante al que lo había matado. Y una vez que lo mató, los pigmeos como que sufrían y lloraban la muerte de este guerrero semidios. Y bueno, la historia continúa como que narrando que los pigmeos que vivían debajo de la tierra en túneles tenían pequeños caballos que, cuando en una de esas Hércules se durmió, salieron en esos pequeños caballos debajo del suelo a intentar atarlo y capturarlo a Hércules, como para tomar venganza. Ponis, digamos. Más o menos, se podría decir así. Entonces, por ejemplo, aquí en la antigua Grecia ya se tiene como que un registro, claro, referencias de que eran muy directas hacia lo que eran hombres enanos, hombres pequeños, o al menos subespecies de humanos pequeños.
Después igual se tiene otro caso bastante interesante, bastante coincidente, quedándonos todavía en Grecia, en el escrito en el libro de Homero, de la Ilíada, en la que ahí habla de igual una antigua raza de pigmeos. Los griegos lo llamaban pigmeos a estos enanos, y Homero en la Ilíada mismo también dice de que estaban en perpetuo conflicto con una especie de aves que prácticamente eran grullas. Por la descripción que dan, eran grullas. De hecho, ahí la historia cuenta de que supuestamente hubo una reina de estos pigmeos que un día ofendió a otra reina que era semidiosa, y bueno, esta otra reina semidiosa, como que en represalia, se transforma en una grulla, y desde ahí empiezan los conflictos, ¿no? O sea, desde ahí empiezan las guerras. Pero igual en la Ilíada se encuentra referencia de hombres pequeños que peleaban contra grullas. Entonces, así como que se va encontrando muchas referencias a lo largo de la historia que hacen pensar si realmente ha habido algo parecido a esto, o puede ser la coincidencia de que sean puro cuentos. Y además todos coinciden en este factor de las grullas también. Sí, en este caso en Grecia. O sea, para los cuentos de Grecia coincidía de que había una guerra, se podría decir, entre pigmeos y grullas. Un dato curioso igual, de como que trasladándonos ahora a la época actual, pero manteniendo esta referencia de pigmeos con grullas, es de que en el 2019 un investigador escribió un artículo sobre un descubrimiento que hicieron de restos que eran, o sea, huesos extremadamente antiguos de un niño neandertal que supuestamente ha sido devorado por un pájaro gigante. Estos restos en teoría tienen más o menos 115.000 años de antigüedad y fueron descubiertos en una cueva en lo que actualmente es Polonia. Como dije, se dice de que estos eran restos de un niño neandertal que han sido devorados por un ave prehistórica gigante. Pero como datos adicionales que igual son bastante llamativos, es de que se tiene como que el patrón de que esta ave gigante que en teoría se devoró a este niño pertenecía a un grupo de aves que hacían el mismo recorrido de migración desde Eurasia hasta Etiopía, que son los que describe en cierto momento Sócrates. Entonces se podría tal vez concluir de que eran grullas y no era un pájaro prehistórico, una ave prehistórica gigante, sino eran grullas. Y si estamos hablando de eso, o sea, si estamos hablando de que era un ave que hacía el mismo tipo de recorrido entre Eurasia y Etiopía, podríamos deducir que tal vez no era un niño neandertal lo que se había comido, sino que tal vez era un pigmeo. Claro, entonces como que empieza a haber ciertos tipos de referencias ahí. Luego, igual hay otras referencias en lo que es la deidad egipcia Bes. Estoy ya cambiando totalmente de Grecia a Egipto. Y bueno, Bes era sabemos de que en Egipto eran politeístas, ¿no? Tenían miles de dioses que adoraban. Tenían, creo, un dios para cada tipo de cosas. Para cada día y para cada motivo. Tenían un dios. Pero uno en particular era Bes, que es, o sea, de hecho se tiene como que estatuas en los que se ve por la forma, digamos, en la que lo han esculpido. Igual es un hombre enano, o sea, es chiquito. Y una cosa que igual llama la atención es de que, a diferencia del resto de los dioses egipcios, Bes nunca ha sido retratado en la posición de perfil, como normalmente se ve en las pinturas egipcias. Claro, ¿no? En los jeroglíficos. Exacto, sino que él era representado de forma frontal, lo dibujaban de forma frontal, no extraño. De forma de perfil. Es un poco raro, es curioso, digamos, por qué han hecho esta diferencia con él. Pero por las representaciones que se tiene, se puede ver de que es un hombre enano, o sea, es diminuto. Es un enano, o sea, un enano de cuento, tal cual. Exactamente. Medio gordito, barbón. Sí, es un enano. O sea, uno lo ve y se da cuenta de que es enano. Este dios para los egipcios era una deidad de la música, la protección, la fertilidad y los placeres domésticos. Pero igual, aquí viene otro detalle interesante, es de que este era un dios relativamente nuevo para esas épocas.
y que se llevó al Antiguo Egipto durante lo que se conoce como el Imperio Nuevo, que es el resultado de como que de la importación de la cultura desde el sur de Egipto, desde Nubia, Somalia o Etiopía. Entonces volvemos al lugar desde donde se habla de los pigmeos y las lubias, ¿no? Entonces ya queda como que igual esta referencia de Bes, de que es un dios egipcio, pero que viene desde el sur, desde posiblemente un lugar cercano a Etiopía, si no es Etiopía mismo. Luego, ya pasando igual totalmente, cambiando de región, se tiene otro caso de cuentos, digamos, de leyendas sobre enanos en lo que es México. Esto ya específicamente en la península de Yucatán hay unas ruinas de la antigua cultura maya que se las conoce como Uxmal. Uxmal es un antiguo complejo que dentro de lo que era la cultura maya, dentro de los descubrimientos que se han hecho de esta cultura, se considera como uno de los tal vez lugares más importantes y que se destaca por que tienen estructuras grandes y muy imponentes. Dentro de todas estas estructuras hay una que se conoce como la pirámide del enano. Y este nombre de la pirámide del enano no es que se la bautizó recién, sino proviene desde los mismos mayas, el nombre como tal. Ya. Y, o sea, es el nombre traducido, digamos. Exactamente, sí, se lo podría traducir, o sea, está en lenguaje maya. Claro. Y una de las traducciones que se le puede dar es esa, la pirámide del enano, ¿no? Y también se relata, o sea, según la cultura maya, se dice de que esta pirámide ha sido construida por una poderosa subespecie humana que tenía como que habilidades muy misteriosas e increíbles. Y dentro de todas las pirámides, digamos, que se han encontrado en esta cultura, esta es una muy distinta, o sea, no es igual al resto de las pirámides que se encontraron, porque de hecho esta es una pirámide que tiene como que los bordes muy redondeados, medio ovalados, muy redondeados. Las otras siempre son rectas, muy angulares, bien, exacto, mientras que esta tiene perfiles redondeados. Igual es una pirámide bastante alta. Sigue manteniendo la estructura básica porque tiene como escalones, sí, ¿no? Ajá. Pero niveles, es bastante redondeado. No hay niveles. Y por el hecho de que se llame la pirámide del enano no significa que sea una pirámide chiquita o enana, sino que es igual una pirámide grande y que tiene una base elíptica, a diferencia de las otras pirámides que es una base cuadrada. Cuadrada, claro, ¿no? O sea, su base es diferente. Sí, su base es como que de una forma elíptica. Ahora, uno de los relatos de los mayas que se tiene sobre la construcción de esta pirámide es que en realidad la pirámide fue construida por una deidad hechicera que era enana, que se llamaba Itzamna, y que construyó la pirámide en una sola noche usando solo su fuerza y magia, ¿no? Es una de las versiones, digamos, de las historias que cuentan que acá es la primera vez que estamos escuchando que estos seres tenían magia. O sea, eso no dice, digamos, de los pigmeos. Sí, en la parte de los pigmeos no. Ahí no se habla de que hayan sido seres mágicos o poderosos. Para la cultura maya, según los relatos que mantienen, sí. Porque en Egipto probablemente sí, porque era considerado un dios. Pues, claro, seguramente él sí tenía algunas cualidades, digamos, que no eran más mágicas, terrenales. Exacto, algo más mágico. Ese caso se lo tiene en México. Luego otro caso igual bastante interesante son los de los Meneune o Menejune, no sé cómo se pronuncia, que estos eran igual, o sea, nos estamos trasladando de México, que eran pequeños habitantes, o sea, una subespecie humana enana que vivían en Hawái. Se dice que estas criaturas eran prehistóricas, o sea, habitaron hace mucho tiempo atrás en las islas hawaianas, incluso antes de la llegada de los polinesios, pero se dice también de que han sido los responsables de la construcción de edificios súper impresionantes de piedra, por ejemplo templos, o sea, construían templos gigantes en piedra y estanques artificiales de peces.
todo esto se lo atribuye a estos Meneune. O sea, algo bastante avanzado, la verdad. Claro, algo tiempo. mucho más, claro, algo con tecnología y conocimientos, digamos, mucho más avanzados a lo que se tenía, a lo que remotamente se podía tener en ese entonces. Y según lo que la cultura de Hawái, según los mitos, las historias, también se dice de que estos Meneunes solo salían por la noche para construir estas estructuras. Y que siempre en general su forma de trabajo era construirlas todas en una sola noche. Entonces igual se podría decir de que tenían como que ciertas habilidades, poderes que les permitía hacer semejantes edificaciones en una sola noche. Hablemos de 10 horas a lo mucho. Y esto, o sea, estas edificaciones están, o sea, son actualmente se pueden ver visibles, claro. Vos vas ahí, puedes visitar las ruinas, ves los estanques de los peces, ves los templos, todo eso. Entonces claro, quedaron ahí. Claro, quedan ahí, no es de que son cuentos o que se dice que alguna vez hubo. Y bueno, esto igual ya como que empieza a tener igual bastante coincidencia con todo lo que pasa en el Atlántico Norte, ¿no? Por ejemplo, Escandinavia, Irlanda, Escocia, Islandia, todas estas todos estos lugares también están llenísimas de relatos, de cuentos de criaturas enanas, y coincidentemente también están como que muy relacionadas a ruinas de piedras gigantes, ¿no? Y bueno, por ahí ya va el tema también de los enanos, los elfos, los duendes, que ya son mucho más de la parte de Irlanda, que si nos ponemos a pensar igual como que tienen mucha coincidencia más que todos los duendes, ¿no? Que igual son seres que salen en la oscuridad. Mágicos. Y son mágicos, ¿no? Que tienen ciertos poderes. Mira, disculpa, pero yo sabía que Tolkien les atribuía ciertas capacidades constructivas también a los enanos en la Tierra Media. Claro. Y Tolkien se ha basado plenamente en la mitología nórdica. Claro. De hecho, los enanos son súper expertos, digamos, en minas, en piedras. Sí. Exacto, en cavar y construir. Tal vez también hay una relación por ahí. ¿Sí? Exacto, sí. O sea, igual tiene mucha coincidencia por ahí. Igual, ya luego viendo a la parte de los nativos americanos, igual hay muchas coincidencias, digamos, hay muchas historias de que narran de la existencia de subespecies humanas hace mucho tiempo atrás, pero bueno, ellos lo veían más como seres un poco más peligrosos, ¿no? Seres que salían en la noche, que eran peligrosos, que eran más malignos, amenazantes, malignos. De hecho, en el Atlántico Norte, o sea, perdón, al igual que las personas que vivían en el Atlántico Norte, los nativos americanos creían también de que estas personas pequeñitas vivían en cuevas, y ellos mencionan o se tienen como que ciertos registros de que había una especie de personas pequeñas en las montañas Pryor que están en Montana. Se tiene mucho, digamos, como que historias de que había ahí este tipo de subespecies humanas, y algo coincidente es que también en este sector, por estas montañas cerca de ahí, es un lugar donde también se ha visto bastantes como que fenómenos extraños de desapariciones, avistamientos de supuestas hadas o hadas, claro, o también cosas así medio raras, ¿no? Cosas medio paranormales, algo así, claro, en estas montañas de Pryor. O sea, al final sí vemos como que hay mucha relación entre distintas culturas, que las separa no solo la distancia geográfica, sino que también las separa el tiempo. Claro. Y como decíamos al inicio, intentar pretender que tal vez están conectadas por una historia mucho más antigua, puede ser que sí se dé, porque de hecho, o sea, al final creo que es obvio que en algún momento el humano como que apareció en un punto y de ahí se empezó a esparcir, pero también como que te hace pensar, ¿no? Si realmente puede ser tanta coincidencia, o si realmente puede ser una historia que perdura tantos años, una tradición folclórica, mitológica, que perdura tantos años durante el tiempo. Y bueno, al final, entre tanta ficción que también se ha ido desarrollando, se hace un poco más difícil distinguir, ¿no? Porque al final como que se ha normalizado que el tema de los duendes y los enanos son cuentos, son ficción, mitología, ¿no? Entonces ahí como que ya se hace un poco más difícil distinguir qué cosa realmente habría podido ser real.
Ahora igual otro dato bastante interesante es de que debajo bueno, no sé si todos sabemos, pero es bastante hablado de que debajo de la superficie de la Tierra hay sistemas de cuevas gigantes, ¿no? O sea, kilómetros y kilómetros que se dice o se estima de que menos del 1% de estas cuevas han sido descubiertas. Claro, entre esas las chincanas que tenemos aquí en el Titicaca. Ajá. Entonces, eso significa de que hay más de un 99% de estas cuevas, de estos sistemas, que nosotros no tenemos ni idea de qué podrá haber de ahí abajo, ¿no? Puede que tal vez incluso siga habiendo vida, o puede que tal vez se encuentre evidencias, restos, ruinas de tal vez ciudades de enanos, no sé, ¿no? Claro. Y eso igual vuelve a conectarse mucho con lo que dijiste de Tolkien y los enanos, que eran mineros, claro, una especie de mineros, eran expertos en meterse debajo de la tierra. Y como que vuelve a conectarse, ¿no? Que los enanos vivían en cuevas debajo de la tierra y que hay un 99% de todas esas cuevas, más de un 99% que nosotros no tenemos ni idea. Además decían, de hecho yo alguna vez he escuchado que esto por las minas, o sea, por el tema de minería, es bueno contar con personas pequeñas. Las personas de gran estatura no son muy ávidas para la minería. Uh-huh. Y eso porque obviamente por el tamaño de los huecos que se hace. Te exige que puedas. Claro, que puedas manejarte meterte, ¿no? Con menor estatura, o sea, con menos espacio corporal. 1, y 2, porque decían de que también la respiración, que se hace más difícil dentro, es una persona pequeña consume menos oxígeno. Exactamente, consume menos oxígeno, tiene mejor circulación porque su corazón tiene que bombear sangre a menos distancia que en una persona más alta. O sea, mientras más bajita la persona, más fácil le es estar bajo tierra. Bajo tierra, claro. Hay una relación hasta científica directa y en esto de que los enanos tengan una cierta asiduidad hacia lo intraterreno. Qué loco. No sé qué decirte, pero me ha gustado tu tema, está bueno. Igual habías mencionado también en temas anteriores, en el anterior en realidad, de las reliquias y todo esto, estaba el estandarte, la bandera, no sé qué ondas de las hadas, ¿te acuerdas? No ve, entonces ahí igual, y que yo preguntaba si era una tela rara. No es una tela rara, ojalá lo hubiera sido, pero era una seda, pero igual, o sea, la leyenda de la familia decía que se las habían entregado en algún punto las hadas, ¿sabes? Claro, y que tenía poderes mágicos y otras cosas. Qué bueno, qué interesante. Qué bonito y folclórico y colorido tema. El mundo de los enanos. El mundo de los enanos. Que te hace pensar que no es tan solo mitológico, o sea, claro, que realmente ha habido. Mira, esto justo veía una información relacionada. Hasta el siglo XIX era muy común encontrar gente gigante. O sea, que medían más de 2 metros y medio. Sí. Era muy común. Y a medida que iba avanzando el tiempo, son cada vez menos. O sea, ahora encontrar a alguien que mida más de 2 metros y medio, creo que ahorita solo hay una persona en el mundo que tiene esa estatura. Y son así, muy pocos, muy contados los que llegan. Deben ser 1, 2, 3 máximo, ¿no? Al menos que se conocen. Tal vez, porque no tenemos registros de antes, tal vez habían personas también así de bajitas que por X o Z motivo también con el tiempo se fueron como, no sé si extinguiendo, pero se fueron diluyendo en medio de la genética más globalizada, cada vez más globalizada. Claro, tal vez se ha perdido por eso, porque de los enanos, no sé, raro, porque por ejemplo de los gigantes se dice que no. La ciencia dice que no podrían existir porque supuestamente la presión atmosférica haría que sus corazones truenen, pero no creo. Claro, o sea, hay que ver que las jirafas, por ejemplo, cómo le hacen. Bueno, muchachos, es hora de curiosidades. Bueno, volvemos ya con curiosidades. Vamos a empezar entonces conmigo y contando los clásicos. 30 segundos. 30. Cada vez le aumentas más. 25, sí, cada vez le aumentas más. Bueno, al principio era 20. Ahora no sé qué rato hemos dicho 25. Ahora 30. Ya, pronto vamos a oficializar 30. De momento es 25. Después un tema más extra. Ya, vamos. Dale. 1, 2, 3. Ya, hay un caso muy curioso de un inmigrante brasileño en Italia de 40 años que hasta febrero el tipo trabajaba en la construcción como albañil.
Pero ese mes su vida dio un giro total de 180 grados porque en apenas 20 días ganó 2 veces la lotería en Italia. No, Wow. La primera boleta de lotería fue por 1 millón y la segunda por 2 millones de euros. wow. 3 Suerte millones de de euros en un perro. mes. En 20 días, ni siquiera en un mes. En 3 semanas. Loco, ¿no? O sea, si ganar 1 millón, ¿qué es ganar una vez la lotería? Las Raro. probabilidades son bajísimas, pero ganar 2 veces En así 20 de seguido días. Y en es 20 prácticamente días. imposible. De hecho, ha sido tan fregado el caso que lo han investigado pensando Por fraude. que, Por claro, fraude, que estaba habiendo claro. fraude, que tal vez había alguna red de mafia, digamos, detrás de todo eso y cosas así. Pero no, o sea, hicieron la investigación y todo y no encontraron nada. O sea, Ha el tipo venido es del legítimo futuro ese cuate. ganador. El legítimo ganador. Sí, claro. legítimo. Ya, sigamos. Impresionante. 1, 2 y 3. Bueno, ya, yo continúo con mis curiosidades antirreligiosas, creo. No sé, pero me llamó mucho la atención. En el censo de México que se hizo para este 2020, el año pasado, el catolicismo decreció de 82.7% a 77.7%. 5 puntos ha bajado ¿En cuánto tiempo? en 10 años. Bajaron 5% de católicos. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es de que los que no tienen religión y los que se declaran abiertamente Tiempo ateos. hace rato, pero sigamos, me interesa. Esto es lo último. Los que se declaran abiertamente ateos han subido de 4.7 a 10.6%. Uy, qué fregado. Es más del doble. El crecimiento, hay una bajada de católicos y una subida de no creyentes y ateos. Fuerte. Sí, sí. Y ubica que México es el segundo país con más católicos en el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no sabía. Sí, el O sea, primero. es Brasil. Vaticano. Ah, Brasil. Brasil, sí, sí. O sea, con número, no porcentaje, número. Sí. Sí, sí, sí. Son Ah, más no, de no sabía 100 eso. millones de católicos en México y es el segundo. Y ubicados, a mí me parece importante eso. Es el segundo país con más católicos en el mundo. O sea, donde el catolicismo es uno de los lugares más fuertes en el Donde planeta. pisa más fuerte. Ya tenía una caída del 5% y la contraparte atea y no creyente ha tenido más del doble de crecimiento, del 4.7 al 10.6. Qué fregado. Interesante Sí, eso. Por eso, como yo siempre digo, perdón que me pase con el tiempo la mujer, pero hace ya un par de años yo voy diciendo que creo que el catolicismo tiene 30 años de vida. Y bueno, ahora ya tendrá unos 27 según mis cálculos, más o menos. No creo que pasen ese tiempo porque realmente ya no hay ni monjitas, ni curitas, ni nada, ¿no? ¿Quién va a llevar adelante la iglesia? Es Cada tremendo. vez menos. Es como para hacer un tema de búnker. No Sí, había pensado una así. de estas charlas en Twitch. posible. Espérenlo, muchachos, ya se viene calientito. Así Ya. que feo. Twitch. Vamos. Pero Ya. la verdad es que sí vamos a tener charlas en Twitch. Ah, ya. Esa es mi curiosidad. Mentira. Ya, vamos. Dale. Empieza. Dale. Ya, vamos. Sí, pero de bueno. ya está. Bueno, resulta que Alejandro Magno, conocidísimo por todos, el conquistador de Colin tierras, Farrell. ¿no? Colin Farrell, estaba interesado, no se sabe si por intereses militares o por simple curiosidad, en explorar el lecho marino y explorar las profundidades del océano. Para esto, en una de las oportunidades usó una campana de vidrio, a la cual le pidió a su amante que tomase la cadena que sostenía esta campana de vidrio. Él se Ya. sumergió, dentro de la campana había un gallo, un Claro. gato y un perro, y se metió. Lo peor fue que en el barco, no sé por qué, junto con el amante estaba un tipo que resultó ser el pretendiente del amante, y le propuso al amante escaparse. Entonces el amante soltó la cadena y han pelado. Y dicen que las aventuras de Alejandro Magno dictaron que el tipo tuvo que ingeniar su escape y lo logró así. ¿Pues es real o es un cuento? No, se dice, no se sabe si es real o no. Y eso suena, no sé. Está en textos, está en pinturas, pero, o sea, Qué raro. no hay pruebas tan sólidas, digamos, del asunto. Claro. Sí, de que estaba muy interesado en el fondo del mar, porque después les traigo otra curiosidad que está relacionada. Realmente suena muy loco eso. Pero sí, Sí, muy- pobre cuate. muy anecdótico. Lo abandonan. Ya, vamos. Pobre Imagínate si perrito, Alejandro además. Magno lo han abandonado, que no van a abandonar a otro mortal. Ya, sigamos. 1, 2 y 3. ¿No sé si han escuchado antes hablar de los tardígrados, que son también llamados osos de agua? Sí, sí. Ah, sí. Son unos seres microscópicos, Se pero los ven que son capaces de Ant-Man. sobrevivir a casi todo. Sí, sí. Sobreviven congelación, sobreviven al agua hirviendo, incluso sobreviven a la inanición durante décadas. Wow.
y no llegan a medir ni medio milímetro. Esto. De hecho, he escuchado de que SpaceX está mandando tardígrados. Esto yo lo había considerado yo, pero con una buena curiosidad. Está pensando mandar tardígrados al espacio. Para ver qué les pasa. Para ver, sí, porque incluso resisten la abrasión de la atmósfera. Ha habido una prueba. O sea, la verdad me parece un poco irresponsable hacer eso. Imagínate que estás metiendo un bicho que no es de afuera. O sea, no sabes lo que puede pasar. De hecho, ha habido un tipo, un millonario, de que ha hecho la prueba. Ha mandado un puñado de tardígrados a la luna en un cohete para ver si resistían al impacto, ¿ubicas? Claro. Y resistieron. Y no se sabe porque los ha mandado y se olvidaron. Claro, no hay forma de recogerle. Claro, tendrían que ir para ver. Pero, o sea, como que los enviaron y ya, les valió. Les ha valido si seguían vivos o no. Y eso, de hecho, es peligrosísimo. Porque imagínate, como te digo, la contaminación biológica que puedes hacer de mandar una especie de vida, un tipo de vida a un lugar donde no hay, al menos en teoría no hay. Es súper peligroso. Y no sabemos en qué puede evolucionar. Claro, en qué puede pasar. Efectos puede cambiar. Ahora, después hubo una simulación que se hizo aquí en la Tierra de una científica española, una bióloga, creo que era bióloga, no me acuerdo, pero hizo una simulación muy parecida, o sea, intentando como que recrear el ambiente, el espacio lunar, digamos, y el tipo de impacto. Y ahí vieron que no sobrevivían. Ahí sí sonaban los tardígrados. Entonces por eso ellos como que deducen de que en el espacio murieron igual. Porque de hecho las condiciones a las que se enfrentaron los tardígrados en el espacio, en el impacto en la luna, eran peores de las que se hizo el simulacro acá. Entonces por eso dicen no están buenos. Claro, no han sobrevivido los tardígrados. Pobres tardígrados. Claro. Bueno, es eso. Qué guay. Siguiente. Ya. Cucarachas microscópicas. Sí. Ya, vamos. Ya. En Australia hay un árbol que se llama Gimpy Gimpy. Qué buen nombre. Sí, que su nombre científico es Dendrocnide moroides, que es un árbol que tiene unas espinitas así súper chiquitas, que son medio milímetro más o menos, como un tardígrado, pero que cuando los pasas, estas espinas se clavan a tu piel, son como agujas hipodérmicas que te inyectan un veneno que te dura entre semanas, meses y hay casos hasta años el dolor. ¿Tiempo? O sea, ¿es un dolor fuerte o qué? Sí, es un dolor fuerte. Y te puede durar, como te digo, semanas, meses y hasta años. Pero no es letal. No es letal. Qué horrible, pero vivir con pero no te pasa, claro, o sea, tienes que vivir con ese dolor. De hecho, no se sabía por qué duraba tanto y resulta de que es porque los gimbéptidos, que es estas espinitas que tienen, que se les pusieron ese nombre, se doblan de una forma que encaja perfectamente con los receptores del dolor, de una forma especial, entonces hace de que desaparezcan en mucho mayor tiempo de lo normal que cualquier otra picadura podría desaparecer. Claro. Qué interesante. Qué fregado. Vamos. 1, 2 y 3. Bueno, este está relacionado, como les dije, con el interés de Alejandro Magno por explorar el mar. En el 331 y 332 a.C., él estaba enfrentando a la isla de Tiro. Esto está al sur de lo que es Líbano ahora, y está fuertemente fortificado. Entonces los sitiaron durante meses así para matarlos a los pobres cuates, a los pobres tirios. Y dice que durante ese tiempo el dude aprovechó para hacerse construir un barril de vidrio para hacerse llevar con los barcos y poder explorar el lecho submarino. Quedó tan impresionado que de hecho mandó a construir varios para los marineros de su armada y que puedan ver igual cosas qué así. bueno. Igual esto de nuevo no se sabe si es algo así, hay escritos, claro, pero se consideran apócrifos, digamos, o sea, no, claro, cosas no oficiales, digamos. No oficiales. Pero se piensa que podría ser muy posible porque Aristóteles era su mentor y fue uno de los primeros en hablar de este tipo de exploración submarina y esas cosas. Pero creo que Aristóteles igual andaba medio loco con el agua, ¿no? Creo que sí, algo así alguna vez. Es que era la forma de explorar algo que no sea terrestre, o sea, como no podían ir al espacio ni nada de eso. La tecnología espacial era nula, entonces... claro, lo que quedaba, o lo que se podía... Lo submarino. Claro. El cuate era que pues, ¿quién es el gobernante más poderoso ahora? ¿El qué? El Biden de sus tiempos, no sé. El gobernador más poderoso. Sí. Sí. No, podía hacer lo que le daba incluso la gana, Biden que queda chico. hasta que mueran estos cuates,
veremos el mar. No sé. Sí, más es un guaso, sí. Alejandro, Sí. Tipo muy poderoso. Está loco. Ya, sigamos conmigo. ¿Saben cuál es el lugar más caliente del planeta? ¿Cuál? En Estados Unidos, no recuerdo si es California o Arizona. Era el Valle de la Muerte, ubicado al sureste de California. Sí. Tenía el récord de temperatura más alta en el planeta, o sea, el récord histórico de 56.7 grados centígrados. Pero ha sido superado por el desierto de Sonora, que es al norte de México, donde se llega a registrar una temperatura de hasta 80.8 grados centígrados. No. O sea, lo ha pasado por mucho. Por muchísimo. Claro, bueno, también, o sea, hay muchos factores para analizar acá, porque mucho se atribuye, digamos, a esto, al tema del calentamiento global. De hecho, dicen de que México es uno de los países más afectados por el calentamiento global. Claro. Y esta medición del Valle de la Muerte de California era de 1913, o sea, estamos hablando hace más de 100 años atrás. Claro. Cuando se registró 56.7. Habría que ver en aquel entonces más o menos cuánto estaba, pero aún así sigue siendo, digamos, porque si todo fuera así, como que todo sube, entonces el Valle de la Muerte tendría que estar más de 80 grados. Claro, y no ha llegado. Y no ha llegado, claro. El punto más alto que se ha detectado hasta ahora en la Tierra es desierto de Sonora. 80 grados, Dios mío, ahí sí te cocinas. Sí, o sea, yo creo que una persona no se muere. Ya es como mueres. No, de hecho, mira, yo recuerdo en los incendios. un volcán, un suelo volcán, no sé. En la Amazonía, cuando íbamos, cuando hacíamos las expediciones para ir luego a apagar los incendios, habían áreas en las que llegaba a 50 grados a causa del fuego. Porque de por sí en el terreno llegaba a 40, 42 grados. Y llegaba a zonas en las que llegaba a 50 grados a causa del fuego, y el calor era, o sea, no insoportable, es poco, directamente no te podías ni acercar. Y de hecho nos decían de que era extremadamente peligroso, porque si te acercas un paso más o dos pasos más de lo permitido, digamos, te desmayas. Claro, y mueres quemado. La falta de oxígeno que genera, o sea, hace de que te ni siquiera puedes recuperarte aunque tu cuerpo esté ardiendo, o sea, no te vas a dar cuenta. Entonces, imagínate llegar a 80 grados. Si con 50 nos decían que ya era letal, o sea, nos moríamos si llegamos ahí a 50. Qué terrible. Bueno, sigamos. Ya. Vamos. Cambiamos drásticamente. Y esta es muy moderna. Sucedió el lugar más frío del mundo. Ya sucedió recién, hoy día prácticamente. El artista italiano Salvatore Garau. Hoy día es 28. Hoy día 28 de mayo. De mayo, exactamente, sí. El artista italiano Salvatore Garau ha conseguido vender una obra, o sea, obra entre comillas, porque en realidad es el vacío, y él dice que es una escultura, pero es un vacío. Y lo ha vendido por 15.000 euros, o sea, $18.300. Y es la nada. O sea, es nada. Es la nada, es el vacío. Y la escultura se llama Yo Soy, en italiano es Io Sono. Y esto es exactamente lo que dice, estas son sus palabras. El vacío no es más que un espacio lleno de energía, y aunque lo vaciemos y no quede nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, ese nada tiene un peso. Por tanto, tiene energía que se condensa y se transforma en partículas, es decir, en nosotros mismos. Continúa. En el momento en que decida exponer una escultura inmaterial en un espacio determinado, ese espacio concentrará cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que desde el solo título adoptará de las más variadas formas. O sea, me parece que ha troleado a todos. Sí, los ha troleado a todos. Troleado. De hecho, la escultura tiene ciertas características para que la puedas poner. No es broma. O sea, características entre comillas, digamos. Entre comillas, claro, características entre comillas, para que tú puedas ponerla, que necesita de un espacio libre de cualquier obstáculo, con dimensiones de 1,5 metros por 1,5 metros, y que la iluminación y el sistema de control del clima no es necesario, porque dice de que eso no es imprescindible. Pero no puede haber nada que impida que lo puedas ver. O sea, no puede haber ningún obstáculo para que lo veas. Claro. Para que veas la nada. Claro. Qué estupidez. Bueno, ese tipo de cosas. Suena eso. Suena eso. No sé si es cuento o historia de verdad, de que
Creo que a un rey le regalaron Ajá. ¿El vestido? El traje invisible. el traje invisible que solo los estúpidos no lo podían ver. No lo podían ver, claro. ¿No? ¿Cómo era? Solo los inteligentes. Solo los inteligentes podían verlo. Exactamente. Exacto. Sí, solo los inteligentes podían verlo. Claro, y, o sea, y le han tomado el pelo al rey porque como que le han dicho, como tú no eres tonto, entonces no vas a ver el traje invisible. Y a todos los payasos de la corte, ¿no? Oh, qué traje tan hermoso. Me hace recuerdo un poco a eso. Pues es algo así. O sea, ingenioso la verdad. Bien no se me por hubiera él, ocurrido así. nunca cómo ganar $18,000 Exacto, sin hacer nada, sin digamos. hacer nada. No se me hubiera ocurrido. Y meterle un buen verso por ahí. Claro. Un buen speech. Bueno, sigamos. Qué bueno. Vamos. Es bien. Ese es más capo que el de la lotería. Ok. Sí. Ese se fabricó su suerte. Para estudiar los efectos del café, el rey Gustavo III de Suecia, ¿cómo se llama? Conmutó las penas de muerte que tenían dos gemelos, con la condición de que uno beba 3 jarras de café al día durante toda su vida y el otro 3 jarras de té. Esa era Me las imagino penas. que el del café murió. O sea, esa era su condena. Esa era su condena. No sé si murió, pero sí, yo me imagino que sí. Oye, qué fregado. El qué té loco. también tiene cafeína. Tiene, Así que pero en menos en menos cantidad. concentración, Y además sí. 3 jarras. No, es demasiado. es demasiado. Y es una muerte lenta, además. Y Feo. dolorosa. Qué feo. Tortuoso, ¿no? Sí, horrible. Muy loco. Ya. Ok, chicos, continuamos conmigo. Conmigo ya cerramos el capítulo de hoy. Yo les vengo a hablar sobre el exdirector del programa espacial israelí. Y avanzamos de nuevo en este tema. Les hablo sobre extraterrestres, sobre contacto extraterrestre, porque ya tenemos ministros de defensa británicos, Nick Pope, Estadounidenses. canadienses para ser más exactos, y algunas autoridades o ex autoridades más que hablan abiertamente sobre extraterrestres y que ya se tiene un contacto deliberado con entidades extraterrestres. Claro, de hecho que ya se están preparando para el contacto público. Y en este caso les hablo sobre Haim Eshed, que es un ancianito de 87 años, Ancianito. que es exdirector del programa espacial de Israel. Él dice abiertamente de que de hecho ellos han detectado no solo actividad, sino han detectado que naves extraterrestres han entrado a nuestra atmósfera y se han más o menos como que mezclado entre nosotros, los extraterrestres. Las naves entraron y los tripulantes se mezclaron con nosotros. Creo que en alguna vez escuché sobre eso. Debía ser este mismo tipo. Sobre este señor. Claro, Sí, porque de que habló, o sea, específicamente eso. O Es sea, reciente esto, ¿no ves? Sí, Sí, Sí. de hecho él salió me en acuerdo, diciembre del año pasado. lo que había leído era de que decía de que los extraterrestres existen y no solo existen, digamos, sino que viven entre nosotros. Coexisten Exacto, sí. con Así, nosotros. tal De hecho, cual, dijo eso. sí. Esto pasó el 2 de diciembre del 2020 y de hecho no solo habla de un contacto, sino él habla de que estos extraterrestres tienen una federación galáctica. Ah, sí, eso Hay es. una federación galáctica entre varias especies que buscan el origen del universo y la estructura de la realidad, y por eso es que se han contactado entre ellos. Ahora, eso a mí me suena ya demasiado Y es muy loco. exagerado. De hecho, creo que esa vez no he seguido porque ya me ha parecido demasiado así como dicho, no, ya esto. tampoco. O sea, tanto. no sabía que era el ministro de defensa de Israel, porque Claro. es eso, ¿no? Sí, ex ministro. No sabía que era. Ex director del programa espacial Ya. israelí. No sabía que era, yo pensé que era un Cuando investigador, X. digamos Ah, así. ok. Y cuando he leído eso, yo he dicho, no, ya, o sea, me están tomando el pelo ya. Para Seguido y ya, lo he ya. mandado por. Se por fumó un- la hierba de Sí. Carl Sagan. Bueno, Carl Haim Sagan es el Eshed, meme del programa, ¿no? perdón. Carl Sagan es el meme del programa. Sí, sí, desde ese programa se ha vuelto El ícono. un ícono de la marihuana. El marihuana. Haim Eshed, como les decía, ha sido el director del área espacial de Israel por más de 30 años. O sea, el tipo tiene experiencia por demás. Claro. Y hay un periódico, el periódico, déjenme ver, porque el nombre es... Aronot. Sí, Yediot Aharonot, que es el periódico que le ha dado al que le ha dado la entrevista, en la que revela todo esto. Algo curioso es de que él cuenta que,
o sea, él está sacando su libro. El libro se llama El universo más allá del horizonte, en el que él habla todas estas experiencias. La entrevista me parece un poco también como que anda promoviendo... Muy dirigida. Sí, su libro. Pero lo que dice aún así es muy interesante. Aún tiene mucho que podamos ver. De qué hablar. Sí. Él a lo largo de su carrera profesional como director del área espacial en Israel, ha tenido 3 distintivos por su labor que le entrega el gobierno israelí. O sea, estamos hablando de alguien condecorado por el gobierno israelí, que además actualmente es docente universitario y por sobre todo ingeniero aeronáutico. Yo había leído que se lo considera el padre del programa espacial israelí, ¿no? Mira que esta parte no sabía. No sabía. Sí, yo había leído que se lo considera así como a ese nivel. De hecho, él desde 1965 formó parte de la inteligencia de la Fuerza de Defensa de Israel. Y bueno, él viene a hablarnos de esta Federación Galáctica que tiene como objetivo conocer el origen del universo, y que nosotros como seres humanos no estaríamos, o sea, de hecho, y aquí vamos a saltar a Trump. Ya, otra vez. Según él, el otro meme del programa. Donald Trump tenía que revelar la existencia extraterrestres. De hecho, este contacto que tienen con esta civilización que pertenece a esta Federación Galáctica, pero según este Eshed, el israelí, él decía de que le pidieron a Donald Trump que no lo haga porque la humanidad no estaba preparada, que nos podría venir una gran crisis existencial, económica, política, social, tecnológica, o sea, crisis en absolutamente todos los como especie, sentidos. Exactamente. Como especie mismo, o sea, diríamos, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? No hay ley, ¿De dónde venimos? No hay ley. No somos el pueblo elegido. Vamos a quemar todo. Sí, o sea, realmente, y de hecho esto de la crisis del contacto extraterrestre, me parece que es igual otro tema para hablarlo por horas, pero le dijeron que todavía no estamos listos para un anuncio de ese tipo, y que tenemos que solucionar antes, primero, más que todo 2 factores. Uno, los problemas mundiales que tenemos, o sea, conflictos bélicos, desigualdad extrema, pobreza extrema, hambre. Ya de una vez decir que no nos vas a decir nunca. De una vez. De una vez, sí. Si no quieres decirnos, dilo así, viejo, no pongas excusas. Sí, porque sabemos que nunca va a parar. Al menos no lo vemos cercano, ¿no? Yo creo. Y como segundo factor, no es el único, como segundo factor, aprender a dominar los viajes en el espacio. Es el segundo factor necesario para que podamos tener acceso a esa información. Eso suena más real, más factible que todos los otros, ¿no? Así como que quieran ser, sean buenos tipos. Pero aún así creo que están pidiendo mucho. Sí, la verdad que a mí también me parece demasiado, pero bueno. Según Jaime Eshed, esos son los requerimientos para poder ingresar a esta Federación Galáctica y que podamos tener un conocimiento público de extraterrestres. Sellito. De hecho, él dice de que, y esto ya lo había escuchado yo bastante antes, Estados Unidos quedó en un acuerdo para que esta civilización alienígena, que entró en contacto desde Roswell en 1947. Creo que es 47. ¿No era 57 o 60 y pico? Creo que es 47, ya se me están cruzando los datos. El caso de Roswell. Claro, ¿no? el caso de Roswell. Desde ese entonces México. Es de que se tiene contacto con esta civilización extraterrestre. Bueno, desde ahí pasó. Desde ese entonces, 1947. 47. 2 de julio de 1947. Okay. Desde ese entonces, Estados Unidos entró a este acuerdo de que a cambio de tecnología permitía abducciones dentro de su territorio a ciertas personas. Y esto lo hemos escuchado, la verdad, en varias personas. Sí. Varios van acusando de eso, de que no se hace nada en cuanto a las abducciones porque es un parte del acuerdo. Me parece horroroso, terrible, pero bueno. También dijo de que nos están usando de conejillos. Sí, no es conejillos, de tardígrados. Sí, prácticamente están viendo, digamos, hasta dónde soportamos. Más o menos algo así.
Algo que me parece muy interesante también de Haim Eshed dice él dice que si decía esto apenas hace 5 años atrás, o sea, allá por el 2015, prácticamente lo hubieran hospitalizado por loco. Pero que mundialmente el tema ha avanzado tanto, hay una aceptación al tema extraterrestre tan avanzado en este momento, que gracias a eso es que él puede dar estas declaraciones abiertas al público sin tener mayores efectos en su vida privada. Claro, sin que lo quieran internar porque un perdió la caso cabeza. psiquiátrico. Y es muy interesante porque justo esto coincidió con que Donald Trump activó o creó la quinta rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y eso es algo muy interesante. La quinta fuerza aérea, la quinta fuerza quinta fuerza armada de Estados Unidos es la Fuerza Aeroespacial. Claro. Y eso me parece muy interesante, que van coincidiendo ciertas fechas en ciertos temas. ¿Para qué haces una fuerza aeroespacial si no tienes amenazas motivo, ¿no? aeroespaciales? Claro, es totalmente lógico. No sé por qué sigue viniendo a mi mente, tal vez ustedes me van a terminar de hacer recuerdo que en un punto igual algún presidente de Estados Unidos creo habló como que tenía que empezar a considerarse eso, las posibles amenazas que vengan del espacio, digamos. Creo que tal vez me estoy cruzando los cables con una película de Avengers o algo así. ¿Qué puede ser? Creo que era Donald Trump. Creo que era Donald Trump, sí. Y que a causa de eso es de que creó esta fuerza aeroespacial. Aeroespacial tendría sentido. Militar. Nick Fury. De todas formas, Eshed insiste de que Trump conoce y que estaba a punto, como les digo, de revelar, la existencia de este contacto. Pero la Federación Galáctica le pidió que todavía no, aunque no sé, ya hay demasiado, o sea, se ha filtrado demasiada esta información como para que se mantenga así en cero, ¿no? De todas formas, las declaraciones de Eshed son muy polémicas, obviamente. Claro. De hecho, se hizo muy viral en su momento. Muy viral, porque no era un cualquiera, no era un ufólogo, un investigador, un loquito de esos, como normalmente se los tacha. Sí, de los tachas, sí, pues. Claro, y que yo lo he hecho así. Ahora recién, como dijo el Oscar, que han empezado a enumerar estos cuates que de forma oficial, digamos, han empezado a reconocer la existencia de extraterrestres. Ahí la gente ahora sí, no sé qué, tal vez sí existen, güey. No sé. Y yo digo así, me deben una disculpa. Así. Incluso sobre eso hay mucha gente que no. Claro, sí. Hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Pero incluso es complicado, porque también, y eso digo yo, entiendo los motivos, y es cierto, o sea, entiendo realmente, puedo comprender la motivación de ocultar aún más este tema, si considerando que el mundo se va a ir al bombo socialmente si es que nos dicen mañana existen los extraterrestres. Pues realmente ahí va a ser como que no, ¿qué es qué? Claro, que es ¿no ves? Va a ser súper fuerte. De también hecho, pienso, pero que sí es verdad que dijo que el 2015 no lo habría podido decir porque lo iban a internar en un psiquiátrico, ¿verdad? Exactamente. Y también lo comprendo, sí, el mundo sí está haciendo como que aceptando un poco más algunas cosas. Un poco más abierto. Es que creo que estamos en este momento de crisis de ver qué aceptamos y qué no, porque hay un momento claramente en el cual las personas están muy cerradas en sus opiniones y otros invitan a aceptar todas las posibilidades. Estamos en eso, ¿no? Pero también creo que, siendo bien conspiranoicos ya, que por ahí también te están preparando para aceptar la posibilidad de que existen los extraterrestres y en cualquier momento lanzar el proyecto Blue Beam y que aparezcan naves espaciales y todo se vaya al tacho. Claro, pero que a propósito, que no sea cierto. Solo sean hologramas. Y que por esa sería la razón para que distintos oficiales de gobierno y demás estén. También, o sea, también por eso cabe eso. El Pentágono, ¿no? Vemos, sí, hemos visto extraterrestres, cosas así. Es complicado, cuando menos. O sea, hay que tratarlo con harto tacto esto. Sí, yo creo de que la verdad este tema de la revelación extraterrestre, llamémosle así, pública, está empezando a
a tomar los verdaderos tintes que siempre debió haber tenido. Tomárselo de manera oficial, de manera responsable, de manera con una visión común, o sea, manejarlo como asunto de Estado. Claro. A eso es a lo que me refiero. Claro, que esté en la agenda de los gobiernos. Exactamente, que esté en la agenda de los gobiernos, porque como siempre yo he mantenido, para mí la ufología debería ser la rama de la científica, debería ser una rama científica y la más importante de todas. No debería haber ninguna rama más importante que la ufología, porque realmente si logramos hacer contacto con una civilización, obviamente hay varios peligros, pero los beneficios que podríamos tener son innumerables. Entonces, pero esos peligros pueden ser calculados y medidos si se le dedica estudio también. Exactamente, mira que es muy buen punto. Entonces, debería ser lo más importante en este momento, y desde hace mucho tiempo, debería ser lo más importante hacia donde toda la humanidad hace sus esfuerzos. Incluso me atrevo a decir por sobre muchas otras ramas que en este momento lo hacen, ¿no? Ahorita con la pandemia la medicina está muy en el top tal vez de los avances. Circunstancialmente me parece correcto, pero en general debería ser la ufología, y no como siempre que se lo ha tratado un tema de loquitos, tema como dice de psiquiátrico, una pseudociencia. Lastimosamente mucha gente, por la pasión que lleva a esto, se deja llevar y también hablan tonterías, y en YouTube podemos encontrar un montón de barbaridades realmente que hablan, un montón de creadores de contenido, autores y demás que hablan tontería y media que solo desprestigia el movimiento, el estudio, pero yo creo que debe ser lo más importante, y que al fin se lo está tomando con esa, me parece, al fin se lo está tomando con esas pinzas. Donald Trump me desagrada mucho él como persona, pero si algo bueno me parece que ha hecho, al menos lo más importante, es dejar lo que les comentaba hace un par de programas atrás, esta orden de que todos los centros de inteligencia estadounidenses tienen que revelar para este junio, para ya que falta un par de días nomás, la información ovni que tienen, y a ver qué nos toca para esas fechas. Yo creo que parece que no está conectado, pero está, porque creo que de nuevo todo esto de los ovnis, de distintas cosas, lo que había dicho, no creo que me he confundido por ahí con la línea de los Vengadores, pero cuando toque el tema de lo que les digo, de mi idea un poco de Hollywood, voy a buscar, porque obviamente no hay pues muchas pruebas sobre estas cosas, ni mucha documentación, porque de eso se trata, pero también casa con el tema de los vampiros y todas esas cosas. Entonces, bueno, la próxima tema que voy a tocar el tema de los vampiros, de ahí voy a enlazar con otro, y el próximo, o sea, el subsiguiente tema voy a hablar de lo que es ese de Hollywood, donde vamos a hablar de extraterrestres y todo esto, y creo que ahí va lo que les decía, digamos, me parece, es que yo creo que los gobiernos son medio, todo hacen con motivos súper oscuros, ya, no creo para nada. Entonces pienso que si realmente han empezado a aceptar, sí, pues, han empezado a aceptar la existencia de extraterrestres y cosas así, por algo también, claro, por algo que les conviene, turbo y turbio será, ya sea que nos estén tomando el pelo, o ya sea que existen, yo creo que existen. De ahí a que existe una federación galáctica, sindicato, ¿no? Es tipo Star Wars. Tal vez, puede ser. Y eso también creo yo que tenemos que partir nosotros mismos, digamos, que nos gusta hablar de estas cosas y que hablamos de esto, de no cerrarnos a las posibilidades, ¿no? Que es lo que hacen los otros que dicen, no existen, no hay pruebas. Y como no hay pruebas, no es real. O sea, puede que no haya pruebas, pero es real, digamos, estás vivo. ¿Cómo estás vivo? ¿No? ¿Qué es la conciencia humana? Y otra vez, ¿qué es qué? ¿Qué es qué? Pero es eso, invitarnos a preguntarnos, a tiempos oscuros, bien. No sé por qué una cosa medio estúpida que se me ha venido a la cabeza, que ni yo mismo sé por qué. Me he imaginado que se podría hacer competencias deportivas, digamos, interplanetarias. Ahora sí vamos a ver quién es quién en el Miss Universo, dices. Sí, o sea, cosas así, no sé, digamos, partidos de fútbol con extraterrestres, como Space Jam. Claro. No sé, algo así. O sea, ¿sí? O sea, hasta esas cosas medio estúpidas llegan a ocurrir, cobrar ya sentido, empiezan a cobrar un sentido, ¿no? Que claro. Es estúpido, es chistoso, de hecho, se podría decir que incluso no es relevante para nada, pero ahí está. Pero es parte de lo que podría llegar a pasar. Es parte de lo que podría llegar a pasar. Es bueno, una parte bastante bueno.
Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del Búnker. Nuevamente paso a recordarles de que no se olviden suscribirse al canal. Igual seguirnos en nuestra página de Facebook, que ahí estamos comentando mucho más, obviamente, que en nuestro canal de YouTube. Entonces los esperamos ahí con su suscripción, y ahí den a la campanita para que no se pierdan ningún episodio que vayamos a subir. Muchas gracias por todo, nos vemos en la siguiente. Ahora yo quiero dejar un saludito, un par de saludos a Sebas Coro y Adrián Vergal. Son dos compas, dos de mis guaguas que están escuchando el programa. Chicos, se van a suscribir y que van a recomendar, más les vale. Y igual me estoy olvidando otros saludos, porque también hay un montón de gente que nos escribe. Mil gracias de verdad por los comentarios, son súper chalas. Hemos visto también que hay sugerencias de temas que quieren que toquemos. Uno que quieren que retoquemos, que ya lo habíamos hablado antes. Pues sí, lo estamos viendo, nos vamos a estudiar y todo eso, y vamos a verlo. Entonces sigan sugiriendo, por favor. No sé quién igual comentó la otra vez como que el primer comentario en el video, no sé qué, metan así como eso fue genial, sí. Me iluminó al día. Bueno, así que podemos hacer, yo me voy a comprometer, creo, a mandar saludos al primer comentario de todos los videos. El primero que manda comentario, y si se gana un saludito. Me parece bien. Y un apretón de manos cuando pase la pandemia. Bueno, yo soy Juan Pablo. Si les gustó, recomiéndenlo a sus amigos, y si no les gustó, recomiéndenlo a sus enemigos. Nos vemos, muchachos. Este ha sido Raúl. Como siempre, la pasó muy bien con ustedes, chicos. Por escuchas, les mando un fuerte abrazo. Siempre es un placer estar con ustedes, hablando de los temas que tanto nos gustan y que nos abren la mente. Nos vemos la siguiente. Que les vaya muy bien. Chao.